El libro de Hebreos, como lo hemos leído, y si tú lo has leído ya anteriormente, te has dado cuenta que tiene un mensaje profundo, muy directo, advertencias fuertes, que uno cuando las lee ve la seriedad con la cual el autor se está dirigiendo. Y en este sentido queremos enfocarnos como iglesia a escuchar la palabra de Dios con esta seriedad, con esta relevancia que tiene para nuestras vidas, el atender estas exhortaciones, estas advertencias que nos hace el libro de los Hebreos. ¿Respecto a qué? Respecto a estar firmes en la vida de fe. Es un mensaje que se dirige a el conjunto de creyentes que han profesado a Cristo y que reconocen que en el transitar cristiano hay dificultades de todo tipo, y para transitar ese camino es necesario que estemos recordando constantemente la voz de Dios. Si tú no eres creyente, este mensaje también te puede hablar para que reconozcas todo lo que representa Jesús para la humanidad y por lo tanto lo que representa para ti, y que hoy que escuchas su voz no endurezcas tu corazón, sino que abras tu corazón al amor de Dios y así recibir la salvación eterna. La advertencia y la seriedad que implica este texto lo hemos visto en los primeros capítulos, y para retomarlo e introducirnos a lo que veremos en esta mañana, quisiera hacer este recuento de algunas de las advertencias que hemos visto desde el capítulo 1 hasta este capítulo 4 y 5. Fíjense en esta recapitulación todo lo que el texto nos está diciendo. Desde el capítulo 2, versículo 1, nos dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Capítulo 3, versículo 1, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Capítulo 3, versículos 7, b y 8, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. 12 y 13 del mismo capítulo 3, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Capítulo 4, versículo 1, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera. 4:11, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia que ha citado en ese pasaje. Así que desde el principio, la intención del autor es: presta atención, cuídate, esfuérzate, despierta, mantente alerta de lo que significa la vida de fe. Y así retomamos entonces estos versículos 14 y 16 del capítulo 4, que, como decía, ya nos adelantó un poco nuestro hermano Daniel, y que hoy voy a retomar para nuevamente prestar atención a esta advertencia, que es en realidad el fundamento de los 9 versículos que vamos a ver en el capítulo 5. Acompáñame entonces ahí a leer capítulo 14 a 16 del capítulo 4 de Hebreos. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos, iglesia, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Nuevamente nos está exhortando en estos versículos de esta manera, principalmente en 2 instancias. Aferrémonos a la fe que profesamos. Otras versiones lo traducen como aferrémonos a nuestra confesión o retengamos nuestra fe. Ten presente esta imagen de lo que es aferrarte, de agarrarte a algo y no soltarte, y aunque vengan fuerzas contrarias que te quieran separar, que tú te aferres a eso. Y por otra parte, acerquémonos a la gracia y misericordia de Dios, que es nuestra ayuda
vital. ¿Por qué? ¿O en base a qué? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo motivar, disponer a eso? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. No es la vacía motivación, esfuérzate, échale ganas, dicha al aire, sino con un sustento, con un fundamento que es este: tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Y este sumo sacerdote es compasivo de nuestras debilidades. Él ha sido tentado igualmente que nosotros. En otras palabras, teniendo a Jesús en tu vida, si tú lo has aceptado, no dejes de acercarte a Él. Si en algún momento lo has recibido en tu corazón, no sé hace cuánto tiempo haya sido eso, pero hoy no dejes de acercarte a Él. No sé qué tan cerca, qué tan distanciado estés de Él el día de hoy, pero el mensaje es este: no dejes de acercarte y confiar en Él. Mantente firme en esa fe que has profesado. Así que, en principio, ¿cuántos de aquí han aceptado a Cristo y profesan la fe cristiana? Este mensaje es para ti, que profesas la fe cristiana, que has aceptado a Cristo, que te identificas como cristiano. No dejes de acercarte al amor de Dios para cobrar nuevas fuerzas. Y como decía, si tú no has aceptado a Cristo, no profesas la fe cristiana, no dejes de acercarte al amor de Dios, ni endurezcas tu corazón para que ese amor entre a lo profundo de ti. Así que este es el mensaje esencial. No dejes de acercarte a Dios, contemplando lo que Jesús ha hecho por ti. En Él puedes hallar perdón, la ayuda y la fuerza necesaria para enfrentar la lucha espiritual que como cristiano libras día a día en este mundo. Y esto es importante reconocerlo y valorarlo, y lo vamos a poder valorar en la medida en que identifiquemos lo que esa lucha de día a día significa, lo que cada uno de nosotros sabemos que representa esa lucha espiritual, porque es muy cómodo y es muy fácil venir a una reunión de domingo, escuchar algún mensaje y salir de aquí sin que escuchemos la voz de Dios. Pero estas advertencias en realidad son advertencias que tienen una repercusión en la eternidad, que lo que está de por medio es la condición de tu alma, de tu salud espiritual. Así que tenemos que tomar con suma seriedad estas advertencias. Es como si Dios nos estuviera diciendo: no es un juego tu vida cristiana, tu profesión de fe. El hecho de que tú expreses que sigues a Cristo no es un juego. ¿Por qué? Porque estás en una lucha diaria contra tu propia pecaminosidad, contra el mundo y contra poderes espirituales de maldad. Date cuenta, despierta. Por eso, presta atención, esfuérzate, cuídate. Considera en alta estima este mensaje, porque esa es la realidad del día a día. Y esa lucha se manifiesta constantemente a través de distintas maneras en el día a día. Pero como cristiano tú sabes cómo lidias con ese conflicto espiritual. Lo experimentamos a través de las tentaciones, ¿no? Por todas partes y de todo tipo, día a día. En realidad no hay un día que no nos sintamos tentados, ¿no? Hay días que nos sentimos más tentados que otros. Pero todo el día, constantemente y durante toda la vida, existirá la tentación. Y es pesado y es duro. Pero la vida cristiana está dentro de ese campo de juego, de ser constantemente tentado. Y tú, pues, debes reflexionarlo y hacer inventario. ¿Cuáles son aquellas tentaciones con las que luchas? Con las que hoy en la mañana lidiaste, o con las que en este mismo momento quizás estás lidiando en tu interior, o el día de ayer o en la semana. ¿Y cuáles han sido las ocasiones en las que has vencido la tentación y en cuáles la tentación te ha vencido? Y particularmente hay que cuidarnos de una tentación
muy específica, que es constante y que se trata de una vida cómoda y relajada, que paulatina y muy sutilmente se va transformando en una vida religiosa, que es ante aquello lo cual nos quiere advertir también Hebreos. Una vida religiosa que está pagando la constancia, el esfuerzo y el sacrificio que implica acercarse a un grado mayor de viveza espiritual, al buscar al Señor con ímpetu y determinación día a día. En esa lucha nos encontramos diariamente rodeados de todas esas complejidades. El mundo presiona constantemente con sus valores, con la ideología, en contra de los valores de Cristo. Todo el estímulo, el entretenimiento, la diversión que abunda y se divulga en la cultura, en una cultura como la que nosotros nos encontramos, influye fácilmente al cristiano para que le sea más fácil pasar más tiempo en las redes sociales o en cualquier tipo de diversión banal que buscando a Dios, leyendo, meditando las Escrituras, orando. Nuestra propia pecaminosidad y debilidad humana, contraria al deseo del Espíritu, se siente más cómoda negociando y aceptando que es suficiente vivir la espiritualidad cristiana yendo simplemente los domingos a congregarse, escuchar una enseñanza, cantar las alabanzas y pasar el resto de la semana buscando el descanso espiritual y mental viendo una serie por las noches. Nuestra pecaminosidad y nuestra carnalidad está más a gusto de esa manera y eso se va cultivando y nos va atrofiando. Y de igual manera, ¿cuánto influyen los seres espirituales de maldad en orientar las vidas de los cristianos hacia esta fachada de piedad y religiosidad, llenas de conducta y hábitos y rutinas cristianoides, que por dentro no es otra cosa sino una debilidad y flaqueza espiritual que los mantiene entumecidos, inútiles, inertes, desnutridos espirituales, que no logran crecer ni avanzar espiritualmente, pero que son capaces de cumplir aún fácilmente los requisitos mínimos de religiosidad para dar la pinta de un cristiano o una cristiana comprometida. La lucha en la que nos encontramos como cristianos, como iglesia, en el día a día, se refleja también en las circunstancias adversas que confrontan tu fe, que desafían tu fe, que quieren apagar tu fe. Puede ser alguna situación inesperada en algún ámbito, cualquiera que sea de tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu salud, algún imprevisto, alguna situación que escapa de tu control o incluso la muerte de alguien cercano. Situaciones que impactan tu corazón y que desafían tu fe. No tenemos la garantía de que todo salga bien en las circunstancias de la vida y eso es, por lo tanto, lo que puede atentar contra nuestra confianza en Dios si no estamos firmes. Y de otra manera también la lucha espiritual experimentamos frente a aquellos pensamientos de temor o condenación, ¿no? De sentirnos indignos, condenados por nuestra pecaminosidad, encerrados en un desánimo, en una frustración y en una resignación que precisamente nos debilita espiritualmente y que ya nos estanca, ya no nos anima a buscar más al Señor, a regresar, a acercarnos a su gracia. Esta es la lucha que tenemos que librar como cristianos. A partir de que fuimos unidos con Cristo, en el día a día tenemos que luchar contra todo esto, que antes no luchábamos, pero que ahora, siendo parte de Cristo, contemplamos la guerra espiritual en la que nos encontramos hasta el final de nuestros días. Así que dentro de este contexto de la realidad espiritual es que vemos la seriedad de tomar en cuenta las advertencias de Hebreos dentro de tu propia vida, de cómo combates contra todos estos aspectos en tu día a día. Es que puedes reconocer la importancia de que leas el mensaje de Hebreos, de que prestes atención a la voz de Dios, para que no caigas, para que no desmayes, para que no estés desnutrido espiritualmente, para que no sigas otro año, otros 5 años, como has estado
o peor, ¿no? Porque ¿quién está exento de empeorar espiritualmente? Así que este es un llamado a la seriedad de la vida cristiana. Y quería hacer esta introducción porque si no, las palabras de a continuación no tienen esa relevancia. Este es un llamado a vivir despiertos, atentos a cada instante de cómo estamos viviendo para Dios, de cómo estamos tomando nuestra profesión de fe, con qué seriedad. Porque este llamado implica llevar a cabo nuestra vida espiritual fortalecidos, activos, devotos, encendidos, lúcidos en la tarea y la misión que tenemos como iglesia, aquí particularmente en Comunidad Cristiana Roma. Como hombres y mujeres que han sido regenerados en un mundo de personas esclavizadas espiritualmente, operando bajo los poderes espirituales de oscuridad. Ese eres tú y ese soy yo, en nuestro día a día. Entonces todo este cúmulo de advertencias tienen sentido. Esfuérzate. Y lo ha tenido para todas las generaciones de cristianos, desde esta misma carta y la audiencia original a la que fue enviada, como para nosotros. Presta atención a Jesús. Evita cultivar amargura, incredulidad y pecaminosidad en tu corazón. Anímate junto a otros. Presta atención a Jesús. Así que este es el mensaje de parte de Dios, iglesia. Como vengas el día de hoy, como te encuentres, sé consciente de tu debilidad y vulnerabilidad del día a día y presta atención a esta seriedad de la voz de Dios que te dice: corre a Jesús, no dejes de acercarte a Jesús. ¿Por qué? Porque Él mismo comprende tus debilidades, comprende tus tentaciones, tus aflicciones y tus dolores. Y en su amor gratuito e incondicional es donde encontrarás la fuerza espiritual para seguir peleando la batalla el día de hoy, el día de mañana, si Dios te lo permite. Presta atención, aférrate a la fe y no dejes de acercarte al amor de Dios. Es como decidí titular este mensaje. Presta atención, aférrate a la fe y no dejes de acercarte al amor de Dios. Hermano, hermana, como te encuentres el día de hoy, no dejes de acercarte al amor de Dios. Así que con esto podemos leer el mensaje que está comunicando en el capítulo 5, hablándonos sobre esta esperanza. Tenemos un sumo sacerdote. Acompáñame a leer Hebreos 5, del 1 al 9. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Así que la esperanza del autor que comunica es: tenemos un gran sumo sacerdote. Y todos estos versículos son la descripción de por qué Jesús es el sumo sacerdote. Y aquí tenemos que precisar que el texto tiene un contexto y está dirigido a los hebreos en el siglo I, al pueblo de Israel, y por eso puede parecernos a nosotros un poco distante cuando leemos acerca de un sumo sacerdote. El pueblo de Israel en realidad comprendía este mensaje a la primera, porque el sistema sacerdotal era una realidad actual para ellos en el siglo I, y el autor mismo es hebreo. Entonces están hablando en un lenguaje que ellos mismos comprenden de manera mutua, y
por eso está desarrollando esta reflexión acerca de la figura del sumo sacerdote. Nosotros al leer el texto tenemos que comprender a qué se refiere en su contexto y cómo nosotros recibimos ese mensaje. En primera instancia tenemos que reconocer que la idea de sacerdote nosotros la percibimos de otra manera. Nosotros no somos hebreos, no es una realidad vigente en nuestro contexto cercano, el sistema sacerdotal. La palabra sacerdote, ¿cómo la entendemos? ¿Qué entiendes tú por sacerdote? ¿Qué imagen viene a ti del sacerdote? Si tu historia es similar a la mía, en la que creció en una familia católica, por tradición, la imagen del sacerdote o la palabra de sacerdote la vinculo al líder de la capilla o de la iglesia católica romana, ¿no? Si creciste en una iglesia cristiana, evangélica, en una familia, la noción es un tanto diferente, más cercana quizá a la expresión de los textos bíblicos, pero está muy lejana a lo que nosotros comprendemos de sacerdote, a lo que el texto mismo comunica. Y tenemos que hacer ese brinco a qué es lo que representa el sacerdote y despojarnos de los prejuicios o de las ideas que tenemos concebidas para comprender mejor el mensaje de la Biblia. Así que, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el sistema sacrificial y un sumo sacerdote en Israel? ¿Cuál es la relevancia de que el autor diga tan emocionado, tenemos un gran sumo sacerdote? Y en función de eso nos anime a que nos acerquemos a Dios. Los primeros 4 versículos nos pueden guiar en una comprensión de lo que era el sistema sacerdotal para los hebreos, porque va describiendo ciertas características de lo que este sistema sacerdotal trataba. Así que vamos guiándonos por estos comentarios que el autor hace de este sistema sacerdotal, de los versículos 1 al 4. Primero, si tú diriges tu vista al versículo 1, nos dice que hay una elección del sacerdote. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esto lo vemos escrito en Éxodo capítulo 28, versículo 1, que hay una elección del sacerdocio. Dice Dios a Moisés: haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Esta es la referencia que nos comunica o nos notifica cómo es que hay una elección sacerdotal. Esta es una primera característica. Hay una elección del sacerdote. Levítico 16, 32 a 34 también nos comunica esta elección. En realidad en Levítico 16 se da toda la institución de cómo deben ser los sacrificios en el pueblo de Israel. Y en estos versículos 32 y 34 al final nos comunica lo siguiente: el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre a partir de Aarón realizará el sacrificio para perdón de pecados. Se pondrá las vestiduras sagradas de tela de lino y hará sacrificio de purificación del lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará el sacrificio por el perdón de pecados a favor de los sacerdotes y de toda la comunidad allí reunida. Este será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberán hacer el sacrificio para pedir el perdón de todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Así que está establecido. El sacerdocio no es algo que se le ocurrió al pueblo de Israel, es algo que estableció de parte de Dios para Moisés, llamando a su hermano Aarón y escogiendo a esta familia y por lo tanto a esta descendencia como los sacerdotes. Podemos comprender entonces que el sumo sacerdote en primer lugar es también un humano, no un ángel o algún ser celestial. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Este dato, aunque parece pasar por alto, es importante. No es un ser celestial que hace y que la función del sacerdocio aquí en la tierra. Es escogido de entre los propios hombres.
Su función principal es representar al pueblo ante Dios y ofrecer las ofrendas y sacrificios por el perdón de pecados. Segunda característica, ¿cuál es la condición del sacerdote? Nos dice, versículo 2, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Lo que está comunicando es que el sacerdote es compasivo a causa de su propia debilidad. Lleva a cabo, por esta propia debilidad, por esta propia compasión y empatía, el sacrificio por los pecados. Allí mismo en Levítico 16, si quieres acompáñame, Levítico 16, versículos 11 y 15, nos expresan esta realidad de la participación del sumo sacerdote junto a toda la comunidad. No es que el sacerdote esté separado de la comunidad, sino que participa de la misma debilidad, por lo cual entabla la compasión y la empatía con los pecados del pueblo. Dice Levítico 16, 11 y 15. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio por el perdón de pecados y obtendrá así el perdón por él y por su familia. Degollará al novillo para su propio sacrificio por el perdón. Esta es una primera instancia. El sacerdote llevará a cabo el sacrificio primeramente por sus propios pecados y los de su familia. Versículo 15. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio por el perdón en favor del pueblo. Ahí está la relación de que él mismo está sujeto a las debilidades humanas, como el versículo 2 aquí en Hebreos 5 nos está comunicando, y es por eso que puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados. Todo esto es la figuración que nos va dando del sistema sacerdotal el autor en Hebreos, de ciertos elementos importantes. No desarrolla todo lo que significa el sistema sacerdotal, sino puntos relevantes que más adelante conectarán con Cristo para explicar cómo es que Cristo está cumpliendo esto. Así que cuando vamos desarrollando esto tenemos que prestar atención, iglesia, de cuáles son esos puntos fundamentales que el sacerdote cumple y cómo podemos identificar eso en Jesús y cómo a partir de eso tener esperanza. Tercera característica, versículo 4. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tiene mucha relación con la primera característica, que es por medio de una elección. Pero aquí el énfasis está en que es una iniciativa de parte de Dios, no del hombre. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Nadie se puede postular o inscribir a querer ser sacerdote. No como los ministerios en CCR que invitamos a que se unan. El sacerdocio no te puedes inscribir o postular. Es la elección de Aarón, de parte de Dios sobre Aarón y su familia, exclusiva, la que ha determinado Dios. Éxodo 28, 1, que ya revisamos, nos comunica esto. Dios escogió ¿a quién? A Aarón y a su familia. Números 18, 6 también nos dice que Dios expresa esto a Aarón. Solo tú y tus hijos se harán cargo del sacerdocio, es decir, de todo lo referente al altar y a lo que está detrás de la cortina. A ustedes les doy el regalo del sacerdocio, pero cualquier extraño que se acerque a las cosas sagradas será condenado a muerte. Es iniciativa de Dios y condicionado por Dios. Todo esto, de manera breve, en estos 4 versículos, nos resumen lo que significaba el sacerdocio, para tener un contexto de lo que estamos leyendo, de aquella cultura tan lejana que nos puede parecer al día de hoy. Es muy diferente a la noción que tenemos quizá desde niños del sacerdote, ¿no? Y era algo que lo leemos fácilmente, pero participar dentro de esa dinámica cultural es algo impresionante.
llevar a cabo esos rituales y tú colaborar o participar como comunidad de lo que está haciendo el sacerdote por el sacrificio por los pecados del pueblo, es algo impresionante, pero a lo cual hoy estamos distanciados. Tenemos que acercarnos un poco para comprender la reflexión del autor. Esto es lo que inicialmente está comunicando entonces Hebreos. A los hebreos lo captan así, casi se lo pudo haber ahorrado, porque ya lo saben, pero aquí lo describe para que a partir de estos elementos comprendamos cómo Jesús es el sumo sacerdote. Y esta es la transición al argumento de presentar a Jesús como el sumo sacerdote. Retomando el mensaje central, lo que está diciendo es: hermanos hebreos, el Dios de nuestros padres, en quien confiamos, se nos ha manifestado por medio de su Hijo, que es Jesús. Ese Jesús de la región de Nazaret es la manifestación del Padre en quien nosotros hemos creído. Él es en realidad quien nos da el acceso pleno y eterno a Dios por encima del sistema sacerdotal que hemos conocido y mantenemos todo este tiempo. Jesús es el Hijo de Dios y el supremo y eterno sacerdote. No sé si alcanzas a concebir lo radical que es esa afirmación en ese contexto. Hay un sistema sacerdotal establecido y la fe cristiana está anunciando que Jesús de Nazaret, que no es de la tribu de Leví, por lo tanto no es descendiente de Aarón, es sumo sacerdote. ¿Cómo comprendemos que Jesús es sumo sacerdote si el sumo sacerdote está allá? Existe en ese tiempo. Recordemos que cuando Jesús es juzgado hay un sumo sacerdote que es Caifás. El mensaje cristiano en el siglo I es este: Jesús, el de la región de Nazaret, el que fue crucificado, es el sumo sacerdote. Es algo revolucionario para el tiempo, para la cultura. Y por eso está argumentando todo un libro a los hebreos de cómo es que eso es verdad. Y por eso está resaltando los elementos del sacerdocio para luego explicar por qué Jesús es entonces verdaderamente ese sacerdote. Y esa es la cuestión. ¿Cómo comprender que Jesús es el sumo sacerdote en ese contexto? Nadie ha visto ni vio a Jesús en el rol del sacerdote, de toda la labor que tenía que cumplir. Nadie lo vio vestido como sumo sacerdote, ni cercano al templo ofreciendo los sacrificios. Jesús de Nazaret no proviene de algún orden sacerdotal. ¿De qué tribu proviene Jesús? Y acabamos de leer que cualquiera que se acerque a ese rol debe ser condenado a muerte. ¿No es el mensaje cristiano, por el contrario, una blasfemia? Que esté exaltando al nazareno como el sacerdote cuando Jesús ha instituido el orden sacerdotal de manera clara. Esto es lo fascinante del texto que tenemos, que es la defensa frente a los mismos hebreos de cómo Jesús está por encima en realidad de esa realidad, que Él es la realidad misma de todo esto que son las sombras. Así que lo que hace a continuación, a partir del versículo 5, es argumentar cómo Cristo cumple esas características del sacerdocio. Leámoslo en ese sentido. Versículo 5 dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Ese tampoco Cristo pues está haciendo alusión al versículo 1. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres, y al versículo 4, que es una iniciativa de Dios. Cristo no se proclamó a sí mismo como sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, y aquí el autor está citando el Salmo 2, versículo 7, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, que es una comprobación a partir de las mismas escrituras hebreas de cómo Dios testifica acerca del Hijo, lo que Él realmente es. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmos
110, versículo 4. Está citando la misma escritura a los hebreos que conocen la escritura y conocen el sistema sacerdotal para decir, ese pasaje en realidad está hablando de Jesús. Y Él es lo que está estableciendo que es el sumo sacerdote. Más adelante en el capítulo 7 llegaremos a ver qué significa esa expresión que parece tan misteriosa de que Jesús sea según el orden de Melquisedec. Porque si no hemos leído las Escrituras, o las hemos leído pero no a profundidad, y escuchamos Melquisedec, pues puede generarnos ruido, confusión, muchas preguntas. Recién estamos profundizando en lo que significa el sacerdocio y luego nos saca a Melquisedec. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué es Melquisedec? El capítulo 7 aborda ese significado y llegaremos a exponerlo, a predicarlo, para precisar lo que quiere decir con esa frase. Pero por ahora podemos identificar simplemente que el comentario alude aquí a comprobar cómo es que Jesús es sacerdote, pero no por el orden arónico, que es el ruido que le puede generar a la mentalidad hebrea. No puede haber un sacerdote si no es por el orden arónico, si no es por descendencia de Aarón. Y Jesús no es descendiente de Aarón. Lo que está diciendo es, Jesús participa de un orden superior, del orden de Melquisedec. No de Aarón, sino de Melquisedec. Y ese orden es superior. Nos quedamos en pausa respecto a Melquisedec, pero en el capítulo 7 profundizaremos. Así que no se pierdan las próximas predicaciones para saber por qué el orden de Melquisedec es superior. La intención entonces de esta referencia a las Escrituras es evidenciar tanto el origen y la validación divina de Jesús en el Salmo 2, 7 y su designación como sumo sacerdote en este último salmo. Y no por un simple impulso o motivación de Jesús como humano, similar a como cualquier otro líder espiritual se podría promocionar a sí mismo y exaltar, como anunciando que tiene un origen divino y que ha venido a cumplir una misión en particular. Este es el mensaje. Jesús no se glorificó a sí mismo y por eso cumple ese elemento, sino que es Dios el que ha hablado acerca de él. Jesús no inventó algo sobre sí mismo. La fe que profesamos, que manifiesta que es por medio de Jesús que tenemos una multitud de bendiciones espirituales, comenzando por la vida eterna, no se fundamenta sobre una autoproclamación de Jesús en una dimensión humana, sino que se sostiene sobre el testimonio divino, demostrando en el respaldo y la confirmación en todo lo que hizo Jesús y en última instancia en la misma resurrección. Ese es el núcleo y el fundamento de nuestra fe, que ha sido corroborado, que ha sido respaldado por el testimonio que Dios mismo ha dado respecto a Jesús, y ese máximo testimonio es la resurrección. Pero este testimonio lo vemos comentado por el mismo Jesús. Si ustedes recuerdan en los evangelios, el evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando con los líderes judíos, él mismo explica esto. Juan 5:31. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Él mismo está reconociendo. Si yo me autoproclamo, eso no vale. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, el que era el bautista, y él dio un testimonio válido. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Así que esta es la relación con lo que está expresando acá Hebreos, que las mismas Escrituras dan testimonio de Jesús, de cómo es que Él es sumo sacerdote, es el Hijo de Dios, y cómo en el ministerio de Jesús todo lo que hizo fue confirmado por el Padre, y el mismo Padre dio testimonio de Jesús. Y esto nos recuerda aquellas escenas de cuando fue bautizado. ¿Y qué pasó? Descendió el Espíritu y se escuchó una voz. Y también en el monte de la transfiguración se escucha una voz. Y antes de la pasión, antes de ser arrestado y ser crucificado, dice
el Padre, cuando Jesús dice, glorifícame, y lo haré otra vez. Te he glorificado y lo haré otra vez. Así que es el Padre testificando acerca de Jesús. Con esto, el primer carácter acerca del sacerdocio queda argumentado en el pasaje, diciendo Jesús mismo no se promovió, no se glorificó a sí mismo, es lo que puntualmente dice, sino que es Dios mismo el que da testimonio, y las Escrituras testimonian su sacerdocio. Segundo punto es la condición del sacerdote. Vemos que el sacerdote debe ser compasivo a causa de su propia debilidad y llevar a cabo el sacrificio por los pecados. La obediencia y el sufrimiento en la humanidad de Jesús es lo que acredita su sacerdocio. Versículos 7 al 9. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser perfeccionado, así, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Así que en relación al sumo sacerdote que ha dicho que ofrece dones y sacrificios por los pecados y que puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, se nos dice entonces de Cristo. Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y aunque era hijo de Dios, mediante el sufrimiento que implica la vulnerabilidad humana, aprendió a obedecer. Y en eso está expresando la compasión de la cual es necesaria que participe el sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio por su propia vulnerabilidad. A diferencia del sacerdote que ofrecía el sacrificio por sus propios pecados, nos ha dicho Hebreos que fue en todo tentado, pero sin pecado. Que participe de la vulnerabilidad humana consiste en su propia tentación, en su propia encarnación y todo lo que significa ser plenamente humano, no por el pecado. Así que Jesús no era una especie de ser celestial insensible, sino un humano 100% como tú y como yo, sujeto a la debilidad humana, a todas las necesidades naturales que tenemos y a toda la dinámica de lo que nosotros somos como humanos y estamos sujetos a ello. Esto es lo que implica la experiencia real del sufrimiento. Y tal experiencia de sufrimiento en la humanidad de Jesús fue que al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice el versículo 9, de este modo al ser perfeccionado llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por toda esta vida en su humanidad de ser perfeccionado, y hemos comentado anteriormente que ese perfeccionamiento no es una corrección moral en que Jesús se equivocó, pecó y entonces tuvo que ser corregido. No hay que confundirnos. Es perfeccionamiento en la preparación de lo que significa la obediencia completa, rendirse completamente a la voluntad de Dios hasta la muerte y la muerte de cruz, para entonces efectuar la salvación. Todo esto es el argumento entonces para comprender cómo Jesús es el verdadero sumo sacerdote. Toma sentido inmediato para los hebreos. Él está hablando con los hebreos, él está explicando cómo ese Jesús de la región de Nazaret, hijo de María y de José, resulta que es el sumo sacerdote. Y por medio de esa realidad los está invitando a los hebreos: acérquense a Dios, más allá de los ritos que todavía siguen vigentes en el sacerdocio, por medio de Jesús, el que ha sido crucificado. Todo esto se conecta con lo que anteriormente en capítulo 2, versículo 17 nos había dicho. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Esa es la evidencia que les está dando en el contexto para que se mantengan firmes en la fe, en la comprensión de que es el sumo sacerdote. Y aquel que está dudando, aquel hebreo que dice los cristianos son una secta, que están inventando cosas,
Es lo que Él está poniendo delante de ellos, para que comprendan el verdadero significado del sacerdocio efectuado en Jesús. Sobre todo este argumento que hace el autor, se sustenta la frase principal que leímos, que retomamos del capítulo 4, desde el versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos. Todo eso es el argumento. Conclusión, Cristo es el sumo sacerdote. Por lo tanto, aférrate a la fe que profesas, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y aquí quisiera entonces que aterricemos esta realidad, que nuevamente pienso cuando leemos Hebreos hay mucho que escarbar, mucho que ir a Levítico, a Éxodo, a comprender las referencias a los Salmos, pero cómo este texto me habla a mí el día de hoy y te habla a ti, en el cual el contexto es diferente. Tenemos que procesarlo con cuidado y aterrizarlo a nuestro corazón para escuchar la voz de Dios hacia nosotros en este tiempo. Nosotros estamos distanciados del contexto sacerdotal del que participa la audiencia original, pero el mensaje sigue siendo vigente, que es, tenemos la posibilidad, tanto hebreos como no hebreos, de acceder a Dios por medio del mismo sacerdote, que es Jesús. Sabiendo que Jesús es Dios mismo, hecho hombre, compasivo, participante de las debilidades, tentaciones y sufrimientos que tú como humano estás aquí experimentando. Y esta es la realidad más cercana a nuestra vida diaria, a nuestra cotidianidad, a lo que tú y yo experimentamos. ¿De qué te sirve conocer cómo lo vivían los israelitas en el siglo I, ¿no? Si no comprendes el mensaje que te está comunicando a ti el día de hoy. Se nos está animando entonces diciéndonos, acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que te ayude oportunamente. ¿Necesitas ayuda tú? Sí. ¿Estás padeciendo la complejidad de lo que es la propia debilidad humana? La tentación, los sufrimientos, las aflicciones que vives día a día, habitando en este mundo. Reconocemos nuestra debilidad, ¿no? Nuestra impotencia frente a muchas circunstancias, muchas situaciones. Y ahí es donde recibimos el mensaje. Acércate a Jesús, acércate a la fuente de amor gratuito e incondicional. Ahí encontrarás la ayuda necesaria, la fortaleza que requieres para seguir adelante en el camino como cristiano, para enfrentar las tentaciones con las cuales estás lidiando, para pasar las pruebas que estás pasando, sabiendo que hay alguien que te comprende y es Jesús. Y no de manera dicha así poética, metafórica, sino sobre ese sustento. Se hizo humano, participó de la misma vulnerabilidad, fue tentado, experimentó sufrimiento, dolor, necesidad. Por medio de él tienes el perdón como la ayuda necesaria para perseverar y enfrentar entonces aquellas circunstancias adversas que enfrentas como humano. No importa cuál sea, el amor de Jesús te puede fortalecer para superar cualquier prueba y terminar fielmente la carrera de la fe. ¿Lo crees? Aférrate a la fe y no dejes de acercarte a Jesús. Porque quiero que prestes atención específicamente a algo que el texto nos dice. Versículo 7 y 8. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado. Por su temor reverente, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Ves la paradoja que eso significa? Que procesarlo con cuidado nos ayuda a enfrentar nuestras propias dificultades. En la experiencia del sufrimiento, en medio de la prueba, la angustia, la incertidumbre que pueda estar viviendo, el miedo, cualquier cosa que esté pasando, esperas que Dios te escuche, ¿no?
clamas, oras y esperas que Dios te escuche. Y esperas que la realidad de que te escucha se vea efectuado en que de alguna manera te libre de la prueba o algo pase en la realidad que estás experimentando y te saque de ahí. Pero la paradoja es esta: Jesús fue escuchado y enseguida dice, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Jesús fue escuchado por su temor reverente y sin embargo, aunque era hijo, aprendió a obedecer por medio del sufrimiento. ¿Y sufrimiento hasta qué instancia? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús fue escuchado, pero no fue librado de la prueba. Jesús fue escuchado y el Padre no le respondió al instante, librándolo de la prueba. Y todo esto nos sitúa en aquella escena particular en donde está Jesús clamando en el Getsemaní, ¿no? Si es posible, pasa de mí esta copa. Y en medio de la adversidad y el sufrimiento humano que tú experimentas, ¿no has clamado así? Líbrame de esto. Respóndeme, no te tardes. Mi alma está angustiada. Ya no sabes ni qué decirle al Señor. Pero gimes. Y esperas ser escuchado. Y la realidad que nos comunica la vida de Jesús es esta. Jesús fue escuchado y no obstante padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y por medio de eso aprendió obediencia. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar las dificultades teniendo en cuenta que tenemos un gran sumo sacerdote que igualmente padeció de la misma manera, comprendiendo qué significa ser escuchados por Dios? Que tú clames a Dios significa que Él te escucha y quizá no te responde como tú quieres, pero Él te escucha y no te libra del sufrimiento, no te libra de la prueba, no te libra de la adversidad, porque tampoco lo hizo como su hijo. Él, siendo hijo, aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Así que, ¿cuál es tu angustia o tu tribulación, tu adversidad? Medítala delante de Dios, pero teniendo en cuenta esta realidad: que el mismo Hijo de Dios fue escuchado, pero aprendió obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Tú no has llegado hasta la muerte de cruz. Y no olvidamos que ni siquiera del martirio tenemos la garantía de ser librados. Que de que en medio de la persecución como cristianos, tú que profesas ser cristiano, el Señor te vaya a librar. En medio de esa angustia de sentir que te vayan a torturar por tu fe y asesinar, puedes clamar angustiosamente al Señor y Él te escuchará. Pero eso no significa que te vaya a librar, ni siquiera del martirio mismo. Eso es cabalmente lo que las Escrituras comunican con la vida de Jesús y con la vida de todo aquel que le sigue. Así que del nivel de la cruz que experimentó Jesús para abajo, el grado de nuestra angustia, de nuestra tribulación, de nuestra adversidad, tenemos que verla a la luz de esas verdades. No sé cuál sea tu situación, pero en medio del dolor físico, emocional o mental que estés experimentando, los sufrimientos de una enfermedad física que son duros y que clamas al Señor por tus propios sufrimientos o los sufrimientos de algún ser querido. Nosotros en nuestra comunidad, hermanos, hermanas que padecen sufrimientos físicos, enfermedades crónicas, lidian constantemente con eso. Enfermedades también que afectan la mente. Y el Señor no les libra de ese sufrimiento. ¿Qué podemos hacer como cristianos? Aférrate a la fe y no dejes de acercarte a Dios por medio de Jesús, porque ahí vas a encontrar la fortaleza espiritual necesaria para pasar la prueba. No sabemos cuánto va a durar, pero este es el mensaje cristiano. Aplica en situaciones así, tan duras como el sufrimiento físico, que cuesta tanto ver a las personas sufrir, o tú mismo experimentar eso, que eso hace que tambalee tu fe, ¿no? ¿Por qué si el Señor me escucha, no me responde? No hace algo al respecto.
Jesús fue escuchado y aprendió obediencia por medio del sufrimiento. En medio de la caótica situación a tu alrededor que tanto te angustia y que está fuera de tus manos, aférrate a la fe. En medio del rechazo que has estado quizá recibiendo de parte de seres queridos por causa de tu fe, recuerda a Jesús, que sabe bien lo que eso es, porque Él mismo lo experimentó y participó de esa vulnerabilidad, de ese rechazo. También en medio de la tentación, las tentaciones que puedas tener, de todo lo que represente volver a tu vida pasada antes de Cristo, de querer buscar tu identidad en cualquier otra cosa, en algún estatus económico o material. Toda esa tentación que día a día, por medio de toda la publicidad que nos rodea, está presente. Las tentaciones de recaer en adicciones, si tú solías consumir algo que te hacía adicto, de la tentación de la inmoralidad sexual en sus diversas manifestaciones, la tentación de alguna relación que no es conforme a la voluntad de Dios, pero que algo mueve en tu corazón, la tentación de seguir participando en relaciones o con amistades que en realidad te alejan de Dios, y que tú como cristiano estás conflictuado, luchando con esa tentación. Aférrate a la fe, sabiendo que Jesús mismo fue tentado. Obviamente no en las mismas situaciones en las que hoy somos tentados, pero en cuanto al corazón, sí, apartarse de Dios. Y en la humanidad total de Jesús, Él fue tentado a eso. Lo leemos en los evangelios, ¿no? La comprensión que nos puede dar que Jesús es tentado y en Él hallamos fuerza en medio de la tentación para superarla es valiosísima. En medio de la situación de sentirte condenado, sumido en tu culpabilidad por tu pecaminosidad, aférrate a la fe que profesas, que consiste en eso. En Jesús tienes el perdón por lo que Él hizo. En medio de esa experiencia de sentir simplemente que Dios no te responde, no desistas ni te endurezcas. Que no flaquee tu fe, hermano, hermana. Si has clamado al Señor y no has visto su respuesta, persevera en el amor de Jesús, aunque no veas esa respuesta. Jesús mismo no vio otra cosa cuando clamó al Padre, sino un profundo silencio. Y en medio de la experiencia de sentirte herido, traicionado o juzgado injustamente por aquellas personas incluso que pensarías cercanas de corazón, y en medio de esa lucha de guardar rencor o amargura, aférrate a Jesús sabiendo que Él supo lo que es ser traicionado. Y a veces pensamos que el hecho de que los discípulos lo hayan dejado solo, como Jesús sabía, no le afectó. Pero si recordamos esta verdad, Jesús fue plenamente humano y convivió con ellos 3 años aproximadamente. ¿Sintió algo o no sintió algo? Así que cuando también eres juzgado injustamente, traicionado, injuriado, hasta por personas de la misma iglesia, cristianos, ¿no? Refúgiate en Cristo. Él sabe lo que es eso. En medio de la experiencia de sentirte o quedarte solo, abandonado o incomprendido, Jesús te comprende muy bien. En medio de todas estas pruebas, aflicciones, dolores y tentaciones, miremos a Jesús, iglesia, corramos a Jesús, que es sumamente compasivo, y hallemos en Él la fortaleza necesaria para transitar estas fuerzas y aflicciones. Sabiendo eso, somos escuchados, pero eso no implica que las pruebas sean extinguidas, que salgamos inmediatamente de lo que nos aflige. Y voy a citar simplemente algo que Hebreos más adelante comunica en capítulo 12, versículo 3 y 4, como este ánimo que durante todo el texto está exhortando: esfuérzate, presta atención, mantente firme, no decaigas, que no flaquee tu fe.
consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y especialmente frente a la tentación, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Aférrate y no dejes de acercarte al amor de Dios. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por enviar a Jesús y por tener compasión y misericordia de nosotros y rescatarnos de nuestra condición miserable y extraviada. Gracias por lo que has hecho en Cristo, por darnos una nueva esperanza, por recordárnoslas en esta mañana. Gracias por tu buena noticia, por la esperanza tan valiosa que nos das. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón, Señor, y fijar nuestros ojos en Cristo solamente. Lo pedimos por los méritos de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Amén.